Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos. Es un gusto estar de vuelta con ustedes hoy para abrir la palabra de Dios y seguir nuestro estudio basado en 1 Corintios capítulo 7. Hace 2 semanas comenzamos un nuevo párrafo en 1 Corintios 7 y vimos que es un pasaje que no es difícil de interpretar. Si leemos el pasaje y lo entendemos tal cual como está escrito, no es difícil de entender ni tampoco hay controversia. Pero vimos que es un pasaje de mucha controversia. Hay controversia exegética, que vimos que esa palabra significa sacar del texto. Hay controversia en eso porque hay personas que han agregado cosas al texto y ven cosas en el texto que no están. Realmente un exégesis puro no produce muchos problemas. Vimos que hay controversia eclesiástica, controversia entre iglesias, porque nosotros tenemos comunión con otras iglesias que no practican lo que nosotros estamos mirando en estos pasajes. Hay controversia eclesiástica porque de vez en cuando un hermano viene de otra iglesia, una iglesia que le enseñó a hacer exactamente el contrario de lo que la palabra de Dios enseña, y viene de nuestra iglesia y está sorprendido por lo que nosotros creemos y enseñamos y practicamos. Hay controversia eclesiástica a veces porque hay presión de que nos flojamos en este tema. Mucha presión de que no seamos fieles a la palabra de Dios en este tema. Hay controversia cultural, porque la cultura en la cual vivimos rechaza por completo nuestra postura bíblica sobre este tema. Les parece absurdo, les parece de otra época, les parece algo que hoy en día en el mundo moderno no puede existir. Y aún hay rechazo entre algunos que dicen: estamos de acuerdo que la Biblia enseña eso, pero no lo podemos practicar. En el mundo en el cual vivimos, si practicamos eso, no tenemos ministerio, no podemos hacer nada. Entonces, hay mucha controversia. En las últimas 2 semanas, desde que prediqué el primer mensaje sobre este tema, han sido muchas preguntas. Se me han presentado muchos casos. Ha sido repercusiones en la iglesia en estas semanas por predicar lo que la Biblia dice sobre este tema. Si se acuerdan, comenzando en 1 Corintios 7, versículo 8 en adelante, en ese párrafo, Pablo presenta 4 situaciones. Pablo estaba contestando las preguntas de los corintios. Ellos le habían mandado una carta. En este párrafo, él presenta 4 situaciones. Hace 2 semanas vimos 2 de las situaciones. Vamos a ver los otros 2 casos todavía. Y hoy vamos a seguir con la situación presentada en versículos 10 y 11. Si se acuerdan, en 1 Corintios 7, 10 y 11, se trata del tema de los casados. Dice Pablo: pero a los que están unidos en matrimonio, los casados, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La pregunta que fue enviado, obviamente, a los corintios es: ¿qué deben hacer los casados? Y Pablo dice que no se separen, que no se separe la mujer, que no abandone el hombre a su mujer. Pero esos no son los mandatos en este pasaje. Estos son cosas que él dice que deben hacer. Pero después viene en versículo 11 lo que podemos llamar una combinación de un condicional y un subjuntivo. Y si se separa. En el caso de que hay una separación, en el caso de que alguien se separa, y allí vienen los mandatos de este pasaje. Y si se separa, versículo 11, mandato 1, quédese sin casar. O mandato 2, reconcíliese con su marido. Y vimos que los únicos 2 mandatos en el pasaje son lo que tienen que hacer la gente que se separa. Tienen 2 opciones: quedarte sin casar, reconcíliate con tu marido. Y esto es importantísimo, no hay una tercera opción. No está ofrecido la opción de casarse de nuevo. No está ofrecido ninguna otra opción. Si están separados, quédate sin casar, reconcíliate con tu marido.
Hace 2 semanas vimos que esta postura que Pablo había dicho, esto no es mi opinión, sino es lo que mandó el Señor. Y vimos 9 pasajes claros que confirman que esta enseñanza es la enseñanza de la palabra de Dios, que el matrimonio es permanente y que el que se casa de nuevo, aunque sea legal, comete adulterio. El que se casa de nuevo comete adulterio. Ahora, para nuestro estudio de hoy, necesito mencionar algunos principios de interpretación. Esto es muy importante porque tenemos que saber cómo interpretar la palabra de Dios. Voy a mencionar 3 principios que son de entre unos cuantos de cómo interpretar la Biblia. El primer principio es esto: la Biblia no se contradice. La Biblia es inspirado por Dios, está escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, es un solo libro del principio hasta el fin. En los originales fue inerrante, infalible. Entonces, no hay contradicciones. Si nosotros encontramos 2 versículos que parecen estar contradictorios, es porque no hemos entendido uno de los pasajes y tenemos que seguir estudiando hasta que vemos que están de acuerdo, porque siempre están de acuerdo. La Biblia es la palabra de Dios, no se contradice. El segundo principio que quiero que observamos hoy es que la Escritura interpreta la Escritura. ¿Cómo puedo interpretar un pasaje si no tengo suficiente información en el pasaje? Muchas veces puedo interpretar ese pasaje por otros pasajes de la Biblia. A veces es el contexto, eso es la palabra de Dios, y a veces es un pasaje paralelo que habla del mismo tema y me dice cosas sobre el tema del pasaje que estoy interpretando. La Escritura interpreta la Escritura. Ahora hay un tercer principio, y esto es un poquito más complicado, así que escuchen con atención, pero es un principio aceptado por todos los intérpretes de la palabra de Dios que creen que la palabra de Dios es inspirado como nosotros creemos. El principio es esto: el pasaje oscuro cede al pasaje claro. El pasaje oscuro cede al pasaje claro. Ahora, ¿qué significa eso? Nosotros encontramos en la Biblia algunos pasajes que para nosotros son oscuros, son complicados, son difíciles de interpretar. Son difíciles por la cultura. Si estamos interpretando algo del mundo griego romano en el cual no vivimos y estamos interpretando algo de hace 2000 años en esa cultura, tenemos que entender esa cultura para entender el pasaje. A veces es difícil. Es más difícil aún a veces cuando hay un pasaje del Antiguo Testamento desde hace 3500 años y está en la cultura hebrea y está afectado por las culturas alrededor, y para entender el pasaje tenemos que entender la cultura. Y es difícil, es complicado a veces. A veces es oscuro el pasaje por los idiomas. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. La mayoría de nosotros no conocemos esos idiomas. Entonces, a veces hay una palabra en hebreo que es traducido al español y la traducción no es fiel, o a veces la traducción es demasiado limitado porque la palabra hebrea puede significar varias cosas. Entonces, a veces tenemos problemas por idiomas y a veces tenemos problemas por traducciones, que tenemos que volver a ver si la traducción es fiel. Entonces, el principio es que cuando hay un pasaje que por la cultura o por el idioma o por la traducción es difícil de interpretar, lo interpretamos por medio de los pasajes claros. Tomamos los pasajes que sabemos exactamente lo que significan. Nos acordamos que este pasaje difícil que estamos interpretando no puede contradecir los pasajes claros y interpretamos el pasaje oscuro o complicado por medio de la luz que ya hemos recibido, que es claro en los otros pasajes. Ahora, tengan paciencia porque es muy importante para el mensaje de hoy que repasamos por esos pasajes claros sobre el matrimonio, la permanencia del matrimonio y el divorcio, el casarse de nuevo. Así que vayan conmigo rápidamente, escuchen bien este repaso. En Génesis 2, versículos 23 y 24, el Señor instituye el matrimonio. El Señor instituye el matrimonio, comienza allí. Y dice el pasaje, dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada.
Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí encontramos la institución del matrimonio hecho por Dios, establecido por Dios. Dos se hacen uno. Es una nueva familia, es permanente. No toma en cuenta acá la separación de esa unidad, ni tampoco el divorcio. Nunca está instituido en la palabra de Dios el divorcio. Es algo permanente. En Mateo 19, versículos 3 a 6, Jesús interpreta Génesis 2, 23 a 24 y dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre divorciar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído lo que los hizo al principio? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces Jesús acá interpreta para nosotros preguntas de los fariseos y nos lleva a Génesis 2, 23 y 24. Y él dice, esto es el principio, fue permanente, y él agrega un mandato en Mateo 19, 6, diciendo lo que Dios ha juntado, que el hombre no se separe. Entonces allí encontramos que Jesús está estableciendo con su interpretación el mandato de que no hay separación. En Marcos capítulo 10, versículos 6 y 9, dice, pero Jesús decía, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí encontramos exactamente lo mismo. Jesús diciendo en el principio fue establecido por Dios, es permanente. Y yo agrego el mandato. Dios los juntó, no mandato, no lo separe el hombre. En Marcos capítulo 10, versículos 10 a 12, dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, Jesús dijo así, cualquiera que repudia, se divorcia, cualquiera que divorcia a su mujer y se casa con otro, comete adulterio contra ella. Y si la mujer divorcia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo acá? Cualquier que se casa con otro legalmente o no legalmente, en cualquier caso, cualquiera dice, comete adulterio. Comete adulterio. Es clarísimo, no hay ninguna duda. En Lucas 16, versículo 18, Jesús dijo, todo el que repudia a su mujer, que se divorcia de su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la divorciada del marido, adultera. Entonces, otra vez en Lucas es clarísimo, divorcio legal, el que se casa con otro legalmente, adultera. En Malaquías capítulo 2, versículos 13 a 16, no voy a leer el pasaje, pero recuerdan que allí el Señor dijo, yo ya no acepto sus ofrendas porque ustedes, los israelitas, los hombres, han sido desleales con la mujer de su juventud. Yo soy testigo de su pacto. Hicieron un pacto, prometieron ser fieles el uno al otro, pero han sido desleales, han traicionado el uno al otro, han sido infieles, han violado el pacto, han violado los votos. Y en Malaquías 2:16 dice, Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Él pone muy claro su actitud en cuanto al casamiento, el divorcio. Él lo aborrece. Y dice entonces, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. No seáis desleales en su matrimonio porque yo aborrezco el divorcio. En Romanos capítulo 7, versículos 1 a 3. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, está diciendo allí,
La casada está sujeta mientras que su marido vive. Si él muere, está libre para casarse, pero si ella se uniere a otro mientras que su marido vive, será llamada adúltera. Y la palabra llamada significa se revelará que es adúltera. Será con el título adúltera. Será conocida públicamente como adúltera. Y solo si ha muerto su marido, está libre de eso. 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, la única manera de estar libre para casarse con otro es en el caso de que muriera su marido. Es clarísimo. En Efesios 5, versículos 22 a 32. No voy a leerlo todo, pero allí el Señor establece que el matrimonio ilustra la fidelidad de Cristo a la iglesia. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y más adelante, terminando el pasaje, dice, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces allí el Señor está diciendo que el matrimonio ilustra la fidelidad de Cristo a la iglesia y tenemos que preguntarnos si Dios permite el divorcio, ¿qué pasa con la ilustración? Si Dios permite el divorcio, entonces Cristo me puede divorciar a mí o Cristo puede divorciarse de su iglesia y obviamente no es así. Entonces de estos pasajes, 9 pasajes muy claros, concluimos hace 2 semanas que es clarísimo en la palabra de Dios que el plan original y eterno de Dios es que el matrimonio sea permanente. Así se dice en Génesis 2, Mateo 19, Marcos capítulo 10. Vimos que es clarísimo en estos pasajes que si alguien se divorcia y se casa con otro, mientras que su cónyuge vive, adultera. Eso es lo que dice Marcos 10, Lucas 16, Romanos 7. Vimos en nuestro texto de 1 Corintios 7 que si uno se separe, solo tiene 2 opciones: quedarse sin casar, mandato, o reconciliarse con su marido, mandato, y no hay excepciones. No hay otra posibilidad. Son las únicas posibilidades que hay. Entonces, estamos hablando de un principio de interpretación que los pasajes oscuros ceden a los pasajes claros. Hemos visto 9 pasajes claros que son clarísimos, estableciendo que el matrimonio es permanente y que el que se divorcia y se casa con otro comete adulterio. Ahora, vamos a mirar en 3 pasajes que están clasificados como oscuros. Realmente no son tan oscuros si los interpretamos de acuerdo con la palabra de Dios tal cual como dice. Pero si agregamos cosas o si lo forzamos una interpretación que es la interpretación que yo deseo, entonces se complican y son pasajes oscuros. Hoy vamos a ver el primero de ellos y la semana que viene vamos a ver los otros 2. Entonces les invito a abrir sus Biblias a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24, donde vamos a ver el primer pasaje que está clasificado como oscuro. Vamos a leerlo. Deuteronomio 24, versículos 1 a 4. Dice así, y presta mucha atención a lo que dice. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, quiero que miramos bien en este pasaje.
En primer lugar, quiero que observen que en este pasaje, la intención del pasaje, quiero que vemos la intención del pasaje. Este pasaje no instituye el divorcio. No se encuentra el divorcio instituido en toda la Biblia. No hay ningún pasaje donde establece que está bien divorciarse o cómo es el divorcio o que se puede divorciarse. No se encuentra en toda la palabra de Dios una aprobación para el divorcio. Este pasaje simplemente trata una situación existente. Trata de un pecado que ya estaban cometiendo. Trata de algo que ya era su práctica. Ahora, quiero que observen, y vamos a verlo un poco al revés, pero es importante verlo así. En todo este pasaje, versículos 1 a 4, la única ley, la única cosa que está enseñando que tenemos que hacer, se encuentra en versículo 4. En versículo 4. Ahora, en el pasaje vemos que un hombre se casa con una mujer, encuentra algo que no le agrada, se divorcia de ella se casa con otro hombre, ese hombre también se divorcia de ella o muere, y ahora viene el mandato, versículo 4. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Eso es el único mandato aquí. La única cosa que está establecido que tenemos que hacer es, en este caso, el primer hombre no pudo volverla a tomar. Era prohibido casarse de nuevo con su ex esposa que había casado con otro hombre. Ahora, eso es la única ley. Es muy importante en este pasaje, que vamos a verlo en todos sus detalles, no agregar leyes que no están. No tenemos que agregar cosas. Ahora, quiero observar algo que voy a mencionar varias veces. Miren versículo 2. Dice que la mujer, que el hombre le divorció de ella, y dice, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Ahora, escuchen con atención. La palabra podrá no está en el hebreo. No debe estar esa palabra allí. No sé por qué lo pusieron, pero no dice podrá ir a casarse con otro hombre. En hebreo dice, y salida de su casa va y se casa con otro hombre. Entonces, ten cuidado con eso, porque no es una aprobación o un permiso para que ella pueda casarse de nuevo. Ahora, quiero que vemos en este pasaje la situación que existe. En aquel entonces, los israelitas, en este pasaje, en este tiempo de Moisés, lo que ellos les voy a explicar lo que estaban haciendo. Ellos no querían adulterar, no querían cometer adulterio bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Bueno, Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El adulterio en aquel entonces llevaba la pena de muerte. En Deuteronomio 22, versículo 22, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entonces los hombres no podían cometer adulterio porque llevaba la pena de muerte. Entonces, ¿qué hicieron esos hombres pecadores? Ellos encontraron una manera de cometer adulterio legal. ¿Y cómo hicieron eso? En aquel entonces, antes de este pasaje, antes de que Moisés les da estos reglamentos, el hombre israelita podía decir a su esposa así, me divorcio de ti. Y solamente por declararlo estaban divorciados. Era el único necesario para un divorcio, fue declararse divorciado. Y lo que el hombre podía hacer fue declararse divorciado de su esposa, salir y cometer lo que hubiera sido adulterio, pero ya no era porque él no era casado, y después volver a tomarla como su esposa. Entonces era una manera de evitar la ley de Dios y cometer adulterio sin perder a su esposa y sin pegar sin la pena de muerte, que fue lo que debe haber pasado. Entonces, Moisés, a la luz de todo esto, les da estos reglamentos primero para proteger a la mujer. Miren versículo 1. ¿Qué protección le da a la mujer? Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y ahora vamos a volver a ver todo eso, pero por ahora quiero que vemos esto. El hombre
hay algo que no le agrada al hombre. Hay algo que no le agrada al hombre y decide divorciarse de su esposa. ¿Puede declarar que está divorciado? No. Mire lo que dice Moisés, versículo 1. Le escribirá carta de divorcio. Tiene que darle una carta oficial de divorcio, un documento legal. Dice, y se la entregará en su mano. Tiene que dársela a ella para que ella tenga el documento, para que ella esté protegido. Y después dice, y la despedirá de su casa. Esto es algo permanente. No es que se puede divorciar y casar de nuevo, divorciar y casar de nuevo, divorciar y casar de nuevo y mientras tanto cometer adulterio legal, sino esto fue definitivo. Vas a divorciar de tu esposa, se terminó. Es una vez para siempre. Esto fue para eliminar estos abusos que estaban haciendo de la ley y de las mujeres. Ahora quiero que veamos que esta ley de versículo 4 es una ley condicional. Hay muchas condiciones aquí, muchas de la palabra sí, muchas condiciones. Primero, versículo 1, si el hombre encuentra algo que no le agrada en la mujer. Primera condición, el hombre encuentra algo que no le agrada y se divorcia de ella. No dice que Dios aprueba el divorcio, no dice que Dios aprueba que el hombre actúa así, sino simplemente dice en el caso de que el hombre encuentra algo que no le agrada y se divorcia de su esposa. Versículo 2, otra condición. Y salida de casa, ella va y se casa con otro hombre. Es otra condición, es otra cosa que pasa. La mujer va y se casa con otro hombre. Recuerden que la palabra podrá no está en griego. La traducción LBA, LBLA simplemente dice, ella llega a ser mujer de otro hombre. A casarse con ese otro hombre, que la mujer se casa de nuevo, no es aprobado, no es sugerido, no es mandado, sino es simplemente lo que pasó. La segunda condición, el hombre se divorcia de ella, ella se casa con otro hombre. Ahora, versículo 3, más condiciones. El segundo hombre se divorcia de ella, en el caso de que el segundo hombre se divorcia de ella. O, dice al final del versículo 3, o el segundo hombre muere. Ahora, todas estas circunstancias no son aprobadas. Es lo que estaba pasando. Moisés simplemente está diciendo, en estos casos que ustedes están viviendo, estas cosas que están haciendo, los hombres se divorcian así nomás. Las mujeres se casan de nuevo. El segundo hombre también se divorcia de ella porque es tan común o muere. Entonces, todo este pasaje, si pasa esto, si pasa el otro, si pasa el otro, entonces, y viene la única ley que ya vimos en versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Eso es la prohibición. Eso es la ley. Ahora, hay otra cosa muy importante acá que tenemos que ver, que probablemente lo estás pensando. En versículo 1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, indecente. Una pregunta que todo el mundo tiene es, ¿qué significa indecente? ¿Qué es la cosa que no le agradó? Algunos toman este pasaje y dicen, ves que si el hombre encuentra en la mujer algo indecente, entonces se puede divorciar. En este caso es la causa del divorcio aquí, que él no es agradado porque encuentra en ella algo indecente. Ahora, quiero decirles algo y ya después les voy a mostrar que es así. Hermanos, no hay nadie en el mundo que sabe lo que significa indecente en este pasaje. Nadie. Y si te dicen que saben, no saben. Tenemos que cruzar 1500 años de cultura. En aquel entonces suponemos que ellos lo entendieron, pero nosotros no. Ahora, la palabra en sí, tal cual, la palabra indecente, tal cual significa esto, desnudez, o la desnudez de la cosa, o los genitales de la mujer. Esas son las traducciones literales. Entonces sería si alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber encontrado la desnudez de la cosa en ella, o por haber encontrado genitales de la mujer en ella, se divorcia. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está pasando? Realmente no lo sabemos. Ahora, déjame contar
compartir algunas traducciones y algunas interpretaciones. Algunos dijeron que significa cualquier cosa. Le agradara por encontrar algo indecente en ella, y dijeron indecente significa cualquier cosa que no le gusta, que fue la práctica en gran manera. Cualquier cosa, lo que sea. Para él fue indecente, listo, se divorciaba de ella. Algunos hoy quieren poner en esa palabra adulterio, pero no puede ser adulterio porque adulterio llevaba la pena de muerte. No era necesario divorciarse de ella si cometió adulterio porque sería apedreado. Otras traducciones es que no le agradara por haber hallado en ella algo detestable. ¿Pero qué es? ¿Qué detestable? Algunos dicen que significa algo vergonzoso. ¿Pero qué? Algunos dicen algo reprochable. ¿Pero qué? Algunos dicen algo ofensivo. ¿Pero qué? Algunos dicen alguna conducta sexual indecente. ¿Pero cuál? Algunos dicen literalmente genitales de la mujer. ¿Pero qué significa eso? Algunos dicen un defecto físico, pero no es suficiente acá para saber qué es eso. Algunos dicen que es inmundicia menstrual crónica que no le permite tener relaciones sexuales, pero no estamos seguros qué significa eso porque no dice eso. Y algunos dicen que significa que uno no puede tener hijos. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿qué es la causa en este caso del divorcio? Debemos observar en primer lugar que aun si podemos definir indecente, no hay aquí permiso para divorciarse y casarse de nuevo. Pero para entender la base por lo cual se estaban divorciando, tenemos que admitir que no sabemos cuál es en este pasaje. Ahora, déjame llevarlos al tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús habían dos maneras de pensar. Se llaman escuelas. En la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. Eran dos hombres que habían dado sus opiniones. Gilel dijo que aquí, que el hombre podía divorciarse por cualquier cosa y por todo. Cualquier cosa que no agradaba al hombre, la mujer tenía permiso de divorciarse. Shammai dijo solamente en caso de conducta impura, el hombre podía divorciarse de su esposa. Entonces, uno decía cualquier cosa, el otro decía solamente por alguna conducta incorrecta sexual que él sacaba traduciendo algo indecente en esa manera. Los fariseos, cuando preguntaron a Jesús sobre este tema, estaban preguntando sobre si Jesús estaba de acuerdo con Gilel o con Shammai. En Mateo 19:3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? O sea, ¿estás de acuerdo con Gilel? Porque ellos sabían que si él apoyaba a Gilel, todos los seguidores de Shammai iban a estar en contra de Jesús. Y si él se puso de acuerdo con Shammai, todos los seguidores de Gilel iban a estar en contra de Jesús. Y también sabía que estaban en la zona donde murió Juan el Bautista por opinar sobre Herodes y su interpretación de estas mismas cosas. Un autor que se llama John Murray escribió un libro que se llama Divorcio, dijo sobre esta palabra: hay que admitir que es sumamente difícil y aún precario pensar que uno sabe con seguridad qué era la frase el indecente. Él dice que no se puede saber. Es muy difícil que alguien diga que sepa. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, una cosa que podemos hacer es ir a ver cómo Jesús interpretaba este pasaje. Justamente hemos visto que los fariseos le preguntaron a Jesús sobre este tema. Vayan conmigo, por favor, en sus Biblias a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y vamos a ver cómo Jesús respondió a este pasaje. En Marcos capítulo 10 y en versículo 10 dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora, debemos observar en primer lugar que los fariseos solamente querían probar a Jesús, dice para tentarlos, querían atraparlo, quería hacerle caer en el mismo fin como Juan el Bautista, o querían dividir los seguidores de Shammai y Gilel contra Jesús, pero eso es la pregunta que le hicieron.
Y la pregunta fue, y observen bien, porque es muy importante cada palabra acá, la pregunta fue si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Fue permitido por Dios que el hombre se divorcia de su mujer? Y el Señor responde, sabiendo su intención, responde con una pregunta, como él hacía muchas veces. Dice, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué os mandó Moisés? Ahora, pónete por un momento en el lugar de los fariseos y piensen en lo que recién vimos de Deuteronomio capítulo 4. Y la pregunta ¿es permitido al marido repudiar a su mujer? Y yo te pregunto, ¿qué mandó Moisés sobre si se puede divorciarse de su esposa? ¿Qué mandó Moisés? ¿Sabe lo que es la respuesta? Nada. Moisés no mandó nada con respecto a si era autorizado o permitido que el marido se divorcie de su mujer. Nada. Moisés solamente mandó a decir que si divorciaste de tu esposa y ella se casó con otro y ahora vuelve a ti, que vos no podés casarte de vuelta con tu ex esposa. Eso es lo que dijo Moisés. Él no mandó absolutamente nada autorizando que el hombre podía divorciarse de su esposa. Solamente respondía a la situación de su pecado. Entonces, la respuesta incorrecta que vemos en versículo 4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, Moisés les mandó a dar una carta. Ellos ahora cambian la palabra de mandar a permitir, pero también dicen que Moisés permitió repudiarla, pero no le permitió eso. Simplemente dijo, en el caso que le hayas repudiado, que le hayas divorciado, tenés que dar una carta de divorcio. Pero ellos lo cambian de mandar a permitir. Moisés no permitió eso. Ellos tienen que dar una carta de divorcio. Ahora, ¿qué es el precepto entonces que enseñó Jesús aquí? Versículo 5, Jesús le dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios. Por esto dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que dice Jesús? Moisés mandó un mandamiento, era que por la dureza de sus corazones, que estaban divorciándose como no era nada, entonces Moisés le dio el mandamiento que no pueden casarse de nuevo con la misma mujer para restringir estas maniobras que estaban haciendo por la dureza de su corazón para cometer adulterio legalmente. Entonces, Jesús marca que la carta de divorcio fue por la dureza de sus corazones y fue para limitar el abuso de las mismas mujeres. Pero también observen lo que hace Jesús aquí, porque Jesús interpretaba bien las escrituras. Él dice en versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y después él cita en versículos 7 y 8, Génesis 2, 23 y 24. Lo que Jesús está diciendo es que ustedes están equivocados, están yendo a Deuteronomio 24 y diciendo que autoriza el divorcio cuando no lo autoriza. Estás tomándolo un pasaje oscuro, porque algunos de ustedes creen como Hillel, que algo indecente significa cualquier cosa, y algunos de ustedes creen como Shammai, que algo indecente es solamente una impureza sexual. Ustedes no saben lo que significa, y quiero corregirlos y decirles que no vayan a Deuteronomio 24 para tu pregunta, porque no conteste tu pregunta, sino vayan a Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24, donde establece desde el principio que el matrimonio es permanente. Y él lo cita. Él está practicando nuestro principio acá, está yendo al pasaje claro para corregir la mala interpretación del pasaje oscuro. Y después, en versículo 9, después de citar Génesis 2, Jesús dice, por tanto, a la luz del pasaje claro, a la luz de lo que Dios estableció, por tanto, y viene su mandamiento que ya hemos visto en varias oportunidades, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, vemos que Jesús interpreta
esta situación y dice que Deuteronomio 24 no establece ninguna de esas cosas que ellos estaban preguntando, no autoriza el divorcio, no autoriza el casarse de nuevo, no habla de eso, sino pone un reglamento al hombre que lo está haciendo por la dureza de su corazón. Quiero volver a marcar, porque estamos hablando de lo que significa la palabra indecente, no puede significar adulterio. Hoy en día quieren meter adulterio así. Si encuentro en mi esposa adulterio, entonces puedo divorciarla y casarme de nuevo. No dice nada de eso, pero tampoco puede ser adulterio porque era pena de muerte. Ahora, entonces, si no podemos usar Deuteronomio 24 como una defensa del divorcio y casarse de nuevo, ¿qué significa? Bueno, yo le voy a decir lo que yo creo que significa, voy a resumirlo, pero tengo que decirles de vuelta que doy mi resumen sin saber con seguridad qué significa algo indecente, porque no sabemos y nadie lo sabe. Eso significa que voy a interpretar ese pasaje por pasajes claros y no voy a reinterpretar pasajes claros basados en algo que yo impongo en la palabra indecente. Entonces, lo que yo creo que está pasando en Deuteronomio 24 es que los hombres israelitas estaban cometiendo adulterio legal, divorciándose como estaba haciendo en la cultura pecaminosa por la dureza de su corazón. No lo sacaron de la Biblia, no fue instituido en la Biblia en ningún lugar, pero ellos se estaban divorciando. Y se estaban divorciando por declararlo nomás. Me divorcio de ti, listo. Así evitaban la pena de muerte, pero estaban abusando de sus mujeres. Porque el pasaje dice, y no lo vimos hasta ahora, pero miren en versículo 4 al final, dice que no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. ¿Cuándo fue envilecida? Dice que él no puede tomarla de vuelta después de que fue envilecida. Bueno, ¿qué pasó desde que él se divorció de ella? Se casó con otro. Y el hecho de que se casó con otro, ya al volver a él, es envilecido, que significa inmunda, deshonrada, profanada, ensuciada. Entonces, el hecho de que se casó de nuevo con otro y ahora vuelve, Dios dice, no la podés tomar porque está envilecida por su segundo matrimonio. Y dice entonces, eso es una abominación delante de Jehová. Eso es lo que estaba pasando. Ahora, yo no sé lo que es algo indecente. No es fornicación prematrimonial, porque la Biblia dice en Deuteronomio 22, 13 y 14, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella le aborreciere y le atribuye faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Y en Deuteronomio 22 habla de toda una investigación para ver si era virgen y después dice en versículo 20, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, no fue fornicación prematrimonial porque eso llevaba pena de muerte. No fue adulterio porque eso llevaba pena de muerte. Pero era algo que él encuentra en ella de impureza o que es definido como la palabra indecente. Pero si digo que sé lo que es, no lo sé y nadie más lo sabe tampoco. Pero el pasaje está escrito para defender los derechos de la mujer. El hombre entonces tiene que darle un papel legal, tiene que ser por escrito, tiene que ser permanente. Así que la mujer por lo menos fue protegido de estas idas y vueltas todo el tiempo del hombre que simplemente quería fornicar legalmente. El pasaje no autoriza en ningún lugar el divorcio, no manda a divorciarse, no instituye el divorcio, no aprueba el divorcio y mucho menos el casarse de nuevo. Y recuerden otra vez en versículo 2, la palabra podrá ir a casarse, no está en el hebreo. Simplemente dice que ella se va y se casa con otro.
Y veo en el pasaje, al interpretarlo, que en caso de haber casado de nuevo, no puede volver a su marido porque está envilecida por el segundo matrimonio. Es inmunda. Y eso es una abominación delante de Jehová. Y dice al final en versículo 4, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces produce pecado, perversión, es una abominación. Y mi interpretación también está basada en lo que dijo Jesús. Él dijo que esta ley fue dada por la dureza de su corazón para regularizar las consecuencias a las mujeres por el pecado de los hombres en este caso. Y Jesús reconoció que esto no fue el pasaje fundamental, no fue el pasaje claro, sino el pasaje claro y fundamental es Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24. Entonces, en resumen, este pasaje oscuro no autoriza nada. No autoriza el divorcio, no autoriza casarse de nuevo, no está hablando de adulterio y no es fundacional. No es claro, no es el pasaje en el cual debemos basar lo que creemos. Algunos toman este pasaje, agregan cosas y después interpretan los 9 pasajes claros que ya hemos visto a la luz de este pasaje. Pero otra vez, quiero marcar esto. Permiso de divorciarse en este pasaje no está. Permiso de casarse de nuevo no está. Que sea adulterio en la palabra indecente es imposible. Hermanos, no agregamos nada al pasaje. Simplemente reconocemos que es un pasaje un poco difícil de entender por la cultura, pero si lo leemos con cuidado y reconocemos lo que no sabemos, que es la palabra indecente, podemos entender lo que está pasando. Y Jesús interpretó capítulo 24 de Deuteronomio por Génesis 2, 23 y 24. Génesis 2, 23 y 24 es clarísimo, no es oscuro. Y hermanos, no se puede justificar el divorcio, el casarse de nuevo por medio de Deuteronomio 24. Algunos lo hacen o intentan hacerlo, pero no se puede. Quiero citar una vez más a John Murray, que escribió el libro que se llama Divorcio. Él dice esto sobre este pasaje. Dice, este pasaje de Deuteronomio 24, 1 a 4, no indica que el divorcio es obligatorio en caso de algo indecente. Se está diciendo, aunque haya algo indecente, no era obligatorio el divorcio. El pasaje no está diciendo mandato, tenés que divorciarte si encontrás algo indecente. Y él sigue, ni se debe entender como animar o sugerir que los hombres en un caso así se divorciara de sus esposas. Está diciendo, no está animando al hombre ni sugiriendo que él se divorcie en un caso así. No hay nada positivo animando al hombre a divorciarse. Él sigue. Tampoco se entiende como una autorización o aprobación para el divorcio. Simplemente establece que si un hombre se divorcia de su esposa y ella se casa con otro hombre, el marido anterior no puede casarse con ella bajo ninguna circunstancia. Así que no hay nada en este pasaje para justificar la conclusión que el divorcio es aprobado por Dios o que es moralmente aceptable en estas condiciones. Estoy de acuerdo con su conclusión sobre este pasaje. Es lo que vemos en el pasaje. Si no agregamos algo o si no agregamos a una palabra que no sabemos lo que significa exactamente, lo que yo quiero que significa. Entonces, hermanos, o tenemos que aceptar lo que dicen 9 pasajes clarísimos que vimos al principio de este mensaje y interpretar Deuteronomio 24 a la luz de esos pasajes, o podemos meter en Deuteronomio 24 lo que nosotros queremos y después reinterpretar los pasajes claros, poniendo un permiso para divorciarse y casarse de nuevo. Esas son las opciones que tenemos. Obviamente, no tiene ningún sentido cambiar 9 pasajes claros. Realmente es imposible. Pero tenemos que recordar esto. La Biblia no se contradice. Deuteronomio 24 está de acuerdo con los 9 pasajes que nosotros hemos visto. Entonces lo interpretamos a la luz de ellos. Es obvio
que Deuteronomio 24 no contradice los 9 pasajes que hemos visto. Que no sean endurecidos nuestros corazones. Que no seamos como los israelitas que por pecado y por tener el corazón endurecido, por lo que absorbimos de la cultura, que nos endurecemos nuestros corazones para poder buscar la forma de pecar legalmente. Jesús dijo que era por eso, que no tengamos corazones endurecidos, sino que obedecemos la palabra de Dios, no la cultura. Ahora, estudiar estos pasajes es importante. Quizás estás diciendo, bueno, yo ya entiendo este tema, no quiero dedicar más tiempo a esto. Entiendo eso, pero es muy, muy importante. Es importante por lo siguiente. Primero, vos y yo tenemos que saber cómo interpretar la Biblia. Hoy hemos marcado 3 principios. No solamente se aplica a este pasaje, se aplica a toda la Biblia. La Biblia no se contradice. La Escritura interpreta la Escritura. Hemos interpretado este pasaje a la luz de Levítico 22, que habla del adulterio y la pena de muerte. Hemos comparado Escritura con Escritura mirando en Marcos, donde Jesús interpreta en cierta forma este pasaje. Hemos comparado Escritura con Escritura pensando en todos los pasajes que dice que el que se une con otro mientras que mi esposa vive es adúltero. Comparamos Escritura con Escritura. Y hemos visto que el pasaje oscuro cede a los pasajes claros. Y hemos aplicado todo eso hoy. Pero también podés aplicarlo a todo su estudio de la palabra de Dios, porque ocurre en muchas oportunidades. Segundo, aprendemos de este estudio que tenemos que obedecer a la palabra de Dios siempre. Cuando es popular y cuando no es popular. Como Pablo dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando la cultura está de acuerdo, cuando la cultura cree que es absurdo. Tenemos que escudriñar las Escrituras, entender las Escrituras y obedecer las Escrituras. No importa las consecuencias, porque Dios siempre sabe mejor. Su plan es el mejor, es para nuestro bien. En tercer lugar, tenemos que entender todos estos pasajes para aguantar la presión. Hay mucha presión alrededor de que nos flojamos en nuestra postura bíblica. Y esa presión va a seguir y probablemente va a ser peor. Hay otros temas que traen la misma presión de aceptar cosas en nuestra cultura que son pecaminosas porque son muy populares. Y tenemos miedo de que si seguimos la Biblia tal cual como la Biblia enseña, que no vamos a tener una congregación. Pero hermanos, si no podemos interpretar correctamente las Escrituras, va a ser fácil flojarnos. Porque gente viene con argumentos y si no sabemos qué es lo que la Biblia dice, no vamos a poder aguantar. Y yo quiero, como pastor, en este tema, en todos los temas, que seamos totalmente comprometidos con la verdad de la palabra de Dios y que estemos dispuestos a pagar el costo que tenemos que pagar para ser fieles a la palabra. Porque, hermanos, una vez que decimos, la Biblia dice A, pero no se puede hacer A hoy. En nuestro mundo tenemos que hacer B. Entonces ya no tenemos una regla, ya no tenemos una verdad, porque podemos decir no a la Biblia cuando nos parece complicado. Hermanos, siempre tenemos que decir sí a la palabra de Dios. Así que espero que esto ha sido de beneficio, que ha ayudado a su entendimiento. Vamos a tener oportunidades en los estudios inductivos y en la misma reunión de la iglesia hoy, oportunidad de hacer preguntas, porque puede haber preguntas sobre estos temas, pero es importante que lo entendamos bien. Quiero terminar con esto, realmente lo mismo con el cual he terminado los últimos mensajes. Hemos visto que el matrimonio ha sido elegido por Dios como una ilustración de la relación de Cristo con su iglesia. Y otra vez quiero leer simplemente un versículo, Efesios 5:25, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama a su iglesia. También te ama a ti si no conoces a Cristo como Salvador. Y si estás mirando en este mensaje y no conoces a Cristo, te animo a prestar atención a esas palabras. Cristo te ama a ti y Cristo se entregó a sí mismo para salvarte. Él quiere que seas parte de su iglesia y su amor hacia su iglesia es eterno. Todos nosotros somos pecadores.
Nacimos en pecado, cometemos pecado, somos pecadores. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Todos tenemos que morir por nuestros pecados. Pero el Señor envió al Señor Jesucristo y Cristo fue a la cruz. Él murió en la cruz, no porque los romanos fueron poderosos, no porque los judíos estaban en contra de él, sino él vino y fue a la cruz voluntariamente. Y la Biblia dice que Dios cargó en él los pecados de todos nosotros. Cristo murió no por su propio pecado, porque él nunca pecó. Él murió por tus pecados y por mis pecados. Él pagó la cuenta por todos tus pecados. Y la palabra de Dios dice que la única manera de llegar al cielo no es por obras, porque la Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. No es por ritos religiosos, porque esos no salvan, sino es por poner su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, si estás aquí hoy escuchando este tema, te animo realmente a poner este tema en segundo lugar por el momento, porque en tu caso tiene segundo lugar. Primer lugar es esto: ¿has confiado en Cristo como tu Salvador? ¿Has recibido perdón de pecados? ¿Has recibido vida eterna? Si la respuesta a esa pregunta es no, vaya al Señor ahora mismo en tu corazón. Reconozca delante del Señor que eres pecador. Confesá que eres pecador, que necesitas de un Salvador. Y ponga tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Él murió por todos tus pecados. Y Él resucitó en victoria sobre el pecado y en victoria sobre la muerte. Y Él quiere darte vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo. Ponga tu fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Y Él te salvará. Él te dará vida eterna. Él te dará perdón por todos tus pecados. Es por eso que vino Cristo. Ponga tu fe en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que tu palabra es verdad y te damos gracias que tu palabra no se contradice. Y te damos gracias que si escudriñamos las Escrituras, podemos tener un entendimiento aún de los pasajes más complicados. Y Señor, te damos gracias que podemos interpretar a Deuteronomio capítulo 24 a la luz de 9 pasajes muy claros. Te damos gracias que Jesús mismo lo interpretó y Jesús mismo dio preferencia a Génesis capítulo 2. Señor, ayúdanos a entender lo que Moisés estaba haciendo allí y a mantenernos firmes en todo lo que tú nos has enseñado sobre la permanencia del matrimonio y sobre el pecado de unirme a otro cuando mi cónyuge vive. Ayúdanos, Señor, a nosotros que estamos casados, que estemos totalmente comprometidos en nuestros matrimonios, a hacer lo necesario para edificar un matrimonio que glorifica a ti, a estar totalmente comprometidos y fieles y leales a nuestras esposas y a nuestros maridos, porque eso es lo que te agrada a ti. Pedimos por nuestros jóvenes que puedan ver que cuando se casan es para siempre, es permanente, y que un divorcio legal no permite que uno se une a otro sin ser adúltero, según la misma definición tuya. Pedimos, Señor, que los jóvenes también puedan entender eso. Y pedimos, Señor, como iglesia, que podamos aguantar la presión de la cultura y presión eclesiástica, a mantenernos fieles a lo que tu palabra enseña. Pido al final, Señor, si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que en este mismo momento iría a ti en su corazón, a arrepentirse de su pecado, a confesar que es pecador y que necesita un Salvador y de poner su fe en el Señor Jesucristo, su fe en la obra de Cristo en la cruz. Cuando Él llevó nuestros pecados, Él murió en nuestro lugar. Pedimos, Señor, que nadie vaya de aquí sin conocer a Cristo como Salvador. Te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Espero que esto ha sido de bendición. Les animo a venir a la reunión de la iglesia con preguntas, con comentarios, con el compartir. Y también para adorar al Señor, obviamente, tener comunión en el día de hoy. Que el Señor le bendiga.